A ver, muchachos, hoy día nos toca hacer polares, moléculas polares, ¿no? A ver, un ratito. Ah, no, acá me lo han dejado ahí, ¿no? Un ratito, muchachos. Hay que descargarlo porque cuando es así de virtual, no se puede. Ahora sí. Muy bien, muchachos, se puede ver en pantalla, ¿no? ¿Me confirmas eso, por favor? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ahí a M. González, Samira y Damaris. Buenas tardes, niños. ¿Se puede ver en pantalla, no, chicos? Hola Gabriela, ¿cómo estás, hijita? Ya está, bacán. Me imagino que ya en la otra sesión han visto lo que es la polaridad molecular y todo ello, ¿no? Entonces, o sea, han visto lo que es el enlace químico y todo eso, ¿no? Entonces, vamos ahora a hablar. A ver, más finito, más finito, más finito, ya está. Vamos a hablar del llamado momento dipolar. El momento dipolar. Ya. ¿Qué cosa es el momento dipolar, muchachos? El movimiento dipolar es un vector que apunta del menos al más, ¿sí? Del menos al más electronegativo. ¿Sí, muchachos? Es un vector que apunta del menos al más electronegativo. Este mu se representa como la carga por la distancia. Así se define. Y respecto a sus unidades, esto se determina en device. ¿Cómo divide, profesor? Debe. Entonces, el momento dipolar es un vector que apunta de menos al más alternativo, ¿no? Este vector, este vector, respecto al átomo central, ¿sí? Este vector, muchachos, respecto al átomo central,
Define la polaridad molecular. ¿Sí? Define si una molécula es polar o apolar. ¿Sí, muchachos? A ver, ¿qué es una molécula polar? Eso es una molécula polar, ¿no? La molécula polar, muchachos, cuando el momento dipolar resultante, ¿sí? Cuando el momento dipolar resultante respecto al átomo central es distinto de cero. Cuando el momento dipolar resultante, muchachos, respecto al átomo central es distinto de cero. Eso es, muchachos, la molécula polar, ¿no? Cuando el momento dipolar resultante respecto al átomo central es distinto de cero. ¿Sí? A ver. Vamos a dibujar algo muy fácil, ¿no? Muy sencillo. Por ejemplo, el agua. Y todo el mundo sabe cómo dibujar el agüita, ¿no? O la molécula del agua. El cual va a ser esto, ¿no? ¿Sí o no? Y ya sabes que este oxígeno tiene sus pares libres. Ya está. Entonces, ¿tú qué sabes? Que entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿quién es el más electronegativo? El oxígeno. Luego un vector. Entre el oxígeno y el hidrógeno, el mismo vector, profesor. ¿Estamos bien? Ahora te pregunto, ese vector resultante, ese mu resultante, dime, ¿ese vector va a ser cero o va a ser distinto de cero? No me importa el valor, ¿ah? Me importa solamente que sepas si se anula o no. ¿Tú qué dices, muchachos? ¿Ese vector se anula o no se anula? ¿Tú qué dices? Claro, ¿no, muchachos? No se anula, ¿no? Entonces, si no se anula, este vector resultante es distinto de cero. Y como es distinto de cero, ¿qué significa entonces? Ah, significa que la molécula del agua es una molécula polar. Eso significa. ¿Estamos bien, niños? Entonces significa que la molécula es polar. Ya está. A ver, otro ejemplito. Si tienes el HCN, así sería, ¿no?
Entonces, en este caso, niños, ya saben que el hidrógeno va a formar solo un enlace y el carbono va a formar tres, ¿no? ¿Por qué? Porque el carbono tiene que llegar a 4 para llegar a octeto. Y el nitrógeno, como está en el 5, hace sus tres enlaces y para ti. ¿Ya está? Ahora, una vez que tengo esto, ¿sí? Un poquito más grande, vamos a hacerlo ya. Ya está. Entre el hidrógeno y el carbono, ¿quién es el más electronegativo? El carbono. Y entre el carbono y el nitrógeno, el nitrógeno. Pero esto sería un mu prima, ¿no? ¿Por qué es un mu prima, profesor? Acá le pongo mu mu porque es HO, ¿me entiendes? Pero acá es H6CN, son elementos distintos. Diferentes enlaces, diferente momento. Entonces, muchachos, ese vector resultante no se va a anular, al contrario, se sumaría, ¿no? Es distinto del cero. Y como es distinto de cero, muchachos, significa que la molécula es polar. Nada más. ¿Qué tal, niños? ¿Todo bien, no? Sí, muchachos, ¿se tiene con todos? Una molécula polar. Bien, vamos ahora a hablar de una molécula apolar. Una molécula polar, muchachos, el momento dipolar resultante es igual a cero. Cuando el momento respecto al átomo central es igual a cero. ¿Sí? Cuando el momento dipolar resultante respecto al átomo central, niños, es igual a cero. Lo más fácil, el CO2. Si tú tienes el CO2, ahora, en este caso, muchachos, los vectores, mu, mu. Dime, ¿esos vectores se van a anular, chicos, o no?
¿Se anula o no? Habla, habla. Entonces, es cero. Y es cero significa que la molécula se apagó. ¿Se entendió con todos los niños? Sí. Chévere. Bacán. Ahora, tú me dirás, no, profesor, ¿y siempre voy a tener que hacer esa vaina de los vectores, todo eso? Bueno, la verdad que sí, ¿no? Es parte de, ¿sí? A ver, en este caso, niños, ya sabes que es isotrativo. Respecto a los vectores, en química todo se demuestra, ¿no? Eso te lo he dicho varias veces. Entonces, acá no va a ser la excepción. Mira, esa molécula es plana trigonal. ¿Qué diablo significa plana trigonal? Que el plano forma un triángulo. Y esos vectores se pueden descomponer, pues, ¿no? Por ejemplo, este vector se descompone así para abajo y para el costado, para abajo y para el costado. Y como es un triángulo equilátero, este es 60 grados, 60 grados. Si es 60 grados, muchachos, este mu medios, mu medio. Entonces, niños, dime, el momento y por el instante, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Porque mira, mu medio como medios es mu. Con este mu se va. Mu medio de 3 se va. Entonces es cero. Si es cero, muchachos, la molécula se apagó. ¿Estamos bien, niños? Ya sabes que en química todo se demuestra. Todo tiene un porqué. ¿Se entiende eso, niños? Rápido, confírmame, por favor. Sí, ¿no?
Ya, niños. ¿Están ahí o no? Dame señales de vida, por favor. Si no te estás durmiendo, yo me duermo ahorita. Me duermo, muchachos, hasta las... ¿Hasta qué hora es? 3:50 me duermo. Ah, ya está ahí. Chévere. Chévere, chévere. Sí, pero nos hemos duplicado. Más de 70 personas estamos ahorita. Pero bueno. Ahora, obviamente tú dirás, ¿no? Oh, profe, ¿también vos tenés que decir siempre esta vaina? Y la respuesta es no. La respuesta es no, ¿no? No siempre vas a tener que hacer eso. Por eso te doy un truquito. ¿Cuál es el truquito, profesor? A ver, ojito. El átomo central no tiene par libre y los elementos que lo rodean son iguales, la molécula es... Ah, pues. Bien claro dice ahí, muchachos. Si el átomo central no tiene par libre y los elementos que lo rodean son iguales, la molécula es apolar. Dice bien claro y entonces las dos cosas se tienen que cumplir. Por ejemplo, acá, mira, el átomo central tiene par libre, polar. El átomo central no tiene par libre, bacán, pero los elementos que lo rodean, ¿cómo son? Distintos a polar. Mira, el átomo central no tiene par libre y los elementos que lo rodean, ¿cómo son? Iguales a polar. El átomo central no tiene par libre y los elementos que lo rodean, ¿cómo son? Iguales a polar. ¿Se entiende eso, niños? Entonces, debe de cumplir el I. O sea, ¿qué quiere decir el I? Los dos. A ver, por ejemplo, si yo tengo el SO2 y tú dibujas el SO2, ya está. Dime, al ojo, ¿qué tipo de molécula es? ¿Polar o apolar? Jenson, nomás el único que me ha respondido, muchachos. O sea, más de 70 personas por las puras. Muy bien. Esto es una molécula polar. ¿Por qué, profesor? Porque el átomo central tiene par libre. Y podría decir que el momento dipolar resultante es distinto de cero. Ya está. Si tú tienes el tetracloruro de carbono, que es el CCl4, dirías, ¿no? Cloro, carbono, cloro, cloro, cloro. ¿Polar o apolar? ¿Qué dices? Vamos, ¿qué dices? ¿Polar o apolar? Vamos, niños.
Genial. Apolar. ¿Y por qué es apolar? Porque cumple las condiciones. ¿Por qué es apolar, profesor? Porque el átomo central no tiene par libre y los elementos que lo rodean como son iguales. Ya está. Nunca va a fallar eso, profesor. Bueno, hay un par de observaciones, pero para San Marcos siempre se cumple. Dime, ¿polar o apolar? Muy bien, muchachos. Polar, ¿no? ¿Qué niños? Y ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. ¿Todo bien hasta ahí, no, niños? A ver, ¿cuál sería la clave entonces en la uno? Ya que hemos hablado de eso. ¿Cuál sería la clave en la uno, muchachos? Vamos, vamos. ¿Cuál sería la clave, niños? Vamos, vamos, muchachos, a participar. Ya te dije, si me dices una clave que está bien, bacán. Si me dices una clave que está mal, no hay problema. Eso hemos venido a aprender.
La C. ¿Ok? A ver, ya hemos dibujado, ¿ah? El SO2, el átomo central tiene par libre. De frente irías molécula polar. Ya está. ¿Por qué apolar, profesor? Porque el vector, no hay vector, pues. Tu vector es cero. Si el vector apunta del menos al más electronegativo, pues son iguales. Ah, y el ácido nítrico. Tú cuando quieras dibujar, primero pones tu esqueleto, ¿no? Que sería la forma de tu molécula. Ya está. ¿Qué haces? Enlaces, pares libres. Este nitrógeno, ya sabes que está en el grupo 5, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, como está en el 5, le falta 2 para llegar a 8. Si ya hizo uno acá, hago un doble acá, ¿no? Profe, ¿por qué no hace uno, uno? Porque al hacer uno, uno no me alcanzaría, pues. ¿Sí o no, muchachos? Así sería. Y acá, un dativo. ¿Sí o no? Habla. ¿Sí, muchachos? Entonces, como todo respecto al átomo central, el átomo central no tiene par libre, pero los elementos, mira, acá es O, bacán, iguales, pero acá es OH. Pero era una molécula polar. En este caso, muchachos, tu clave sería polar a polar y polar, ¿no? Efectivamente sería la A. ¿Sí?
A ver, claves. Es lo mismo, ¿no? A ver, muchachos, ¿cómo sería eso? Vamos. ¿Cómo sería eso, muchachos? Clave, clave. ¿Ya? La E. Jenson, no necesariamente puede decir antisimétrico, hijito. Por afuera no estoy explicando lo que es el momento bipolar. ¿Sí, hijo? Ten cuidado con eso, por favor. Olvídate, yo sé que algunos en otra academia u otros profesores te dicen, ¿no? Si es simétrico, es apolar. Y si no es simétrico, es polar. No necesariamente. No necesariamente ocurre eso, muchachos. Ya, por si acaso. Tengan cuidado. ¿Sí? Ya, dime las claves, muchachos. Solamente son 76 muchachos. Rápido, bueno, ya pasaron los 2 minutos. Así que ya fue. Yo menos. Vamos, muchachos. No se duerman, ¿ah? El otro es, que es el ozono, enlace doble, dativo. Para libre. Entonces, tiene par libre, molécula polar. Oye, todo el mundo me ha marcado. Ah, ya, está ahí, ¿no? Peor. Perdón, 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 perdón. Ahora sí, molécula polar. ¿Sí? Es una molécula polar, ¿no? ¿Por qué polar? Porque, ahora, es una molécula polar que tiene enlace polar. ¿Sí? Molécula polar que tiene enlace polar. Por eso el tipo de enlace no tiene nada que ver con el tipo de molécula. En el caso del SO3 ya lo dibujé y demostré con vectores, ¿ah?
Ya está. El átomo central no tiene par libre y los elementos que lo rodean son iguales. Y por último tienes el ácido sulfúrico. Así, ¿no? El átomo central no tiene par libre y los elementos son distintos. Mira, por ejemplo, acá, ¿quién me habló de esta vaina? Jenson, no, Jenson, ¿no? Jenson, acá, por ejemplo, esta molécula es simétrica, ¿sí o no? Pero es una molécula polar. ¿Sí o no, Jenson? Es simétrica, pero es una molécula polar, ¿no? ¿Sí? Por ahí me dijeron, ¿cuál es el momento acá? El momento es solamente este, por este, hay un momento dipolar resultante distinto de cero. Ese es el momento dipolar. Acá no hay, acá tampoco, pero sí acá hay, por el par libre. ¿Está bien, Lady? Lady, ¿está bien, hijita? Entonces, en este caso, tu clave sería polar, apolar, polar, ¿no? Oye, acá, ¿qué fue? Ya está. ¿Estamos bien, niños? Niñas, chicos, chicas. Profesor, una consulta. Dígame. En el ácido sulfúrico, ¿se podía alargar más la cadena colocando el oxígeno, bueno, en el enlace ya no como enlace dativo, o sea, en otra estructura? ¿O tiene que ser la misma estructura que puso? ¿Cómo que hijita? De nuevo, por favor, Lady. Sí. En el ácido sulfúrico, si el oxígeno podía ir en la cadena y no como enlace dativo, o sea, otra estructura, o tiene que seguir Ah, la lo que misma pasa, hijita, es estructura. que se coloca de esa manera porque recuerda que tu molécula tiene que ser lo más simétrica posible. Y siempre el átomo central es el menos electronegativo. Si tú pretendes colocar al oxígeno como átomo central, estaría mal, ya la sufren los costados. Ah, Porque no, 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 recuerda, no, por eso, sino me refiero a que el oxígeno colocarlo al costado del otro oxígeno y para hacer la cadena más larga. ¿Se podría hacer eso? no, porque ya no sería simétrica. Tú te refieres a esto, pues, ¿no? Así, S, O, así. Ajá, y al costado el H y H en los Claro. extremos. Lo que pasa es que si tú harías esto, vas a tener, pues, o sea, una estructura no muy correcta, que digamos, ¿no? Ahora, muy aparte de esto, si bien es cierto, tú me dirás, no, profesor, pero ¿por qué lo pongo así? ¿Por qué no lo puedo poner? Ya, como te digo, tiene que ser lo más simétrico posible. Entonces, si tú tienes cuatro oxígenos, lo más simétrico es colocar los cuatro oxígenos a los costados. ¿Me entiendes? Ah, Y no colocar dos, dos. ¿Ok? ah, Ahora, si bien es cierto, Lady, lo que nosotros estamos haciendo es algo, ¿cómo te puedo decir? Básico. Dentro de la universidad, cuando estoy llevando Química uno, ahí te van a hablar de algo llamado factor unitario. No, perdón, te van a hablar de lo que es la carga formal. Esa carga formal, hija, te va a decir por qué yo dibujo así y no así. Ese es algo llamado carga formal, que lo vas a hacer dentro de la universidad. Ahorita nosotros no. ¿Sí? ya, ya. Pero profesor, entonces sería una molécula apolar o polar, porque ya sería ¿Esto? el ácido sulfúrico, ajá, No, es una molécula polar. polar, pero el azufre,
Uno, dos, tres, cuatro. O sea, pero está todos sus enlaces dativa o estoy viendo Claro, lo que mal. pasa es que este tiene O H, son distintos. Ah, cierto, cierto. Pero es simétrica de todas maneras, profesor. Ahora, si tú me dirás, profesor, pero vector arriba, vector abajo, no, es que está mal dibujado. En sí nosotros deberíamos dibujarlo de esta manera, ¿no? Como un tetraedro, ¿sí o no? Y ahí Claro. ya no se ve, ya ahí los vectores ya no se van a anular necesariamente. Ah, ya, ya. Muchas gracias, profesor. ¿Te hijita? Ujú. Chévere, chévere, hija. No, son más cosas que debes saber, ¿no? Como te digo, acá es formal, ¿no? Pero no te preocupes, Lady, ya que el otro ciclo vas a estar ya en la universidad. Si por ahí no entiendes algo, me llamas para clases particulares, ¿no? Sí, Luquita es la hora, no te preocupes. Me conviene que no entiendas, ¿no? Dentro de la universidad. Ahorita no, ¿no? Sí, Lady, te molestaste seguro, ¿ya ves? Ahora te vamos a hacer con tus chinitos, ¿no? Peor todavía. Ujú, ahí está, ahí está. Muy bien. Profesor, el enlace O3 es apolar a pesar de ser una molécula. Claro, lo que pasa, González, es que no tiene nada que ver el tipo de enlace con el tipo de molécula. Nada, nada, nada. ¿No? Ah, perdón, no son chinitos, son coreanos, ¿no? Ya están pidiendo los coreanos, ¿no? La misma vaina es. Ah, ok, ok. Chévere, chévere, muchachos. Ya está. ¿Todo bien hasta ahí, no, niños? Todo bien, ¿no? Sí se entiende todo, ¿no? Dame señales de vida, por favor. ¿Estás ahí o no? Habla. Ahí me ponen cheque y corazón. Me imagino que está todo bien, ¿no? Bueno, será. A ver, ahora, pues, claves. 2 minutos como máximo, ¿ah? Son 15:53:55. Vamos, vamos, muchachos. Vamos. Ya, niños.
Ya, niños, ¿quién más? Muy bien, más de 70 personas y solamente 8 claves. Perfecto, muchachos. Ya sé quiénes están durmiendo, quiénes no. La M dicen todos. A ver, pasó el tiempo. Si la geometría de la molécula de dióxido de carbono es lineal, indica la alternativa respecto al tipo de enlace entre sus átomos y el tipo de molécula. Ya está. Obviamente el tipo de enlace va a ser un enlace polar, ¿sí? Enlace polar. Y respecto a la molécula, el átomo central no tiene par libre, los elementos son iguales. La molécula es apolar. Efectivamente, el enlace es polar y la molécula es apolar. Muy bien, niños. Como la gran mayoría puso enanito. A ver, ¿qué dice ahí? Vamos, muchachos. 2 minutos. A ver,
La C. ¿Sí? Clave entonces casita, muchachos. A ver, el enlace covalente se forma por la compartición de pares de electrones tratando de lograr 8 electrones. En el último nivel de energía, por lo que se conoce el nombre de octeto de valencia. Marca la alternativa sustancia y cumple el radio octeto. En el caso del PCl5, muchachos. Uy, qué feo. Ahí está el PCl5. Obviamente, muchachos, te das cuenta que si el fósforo está enlazado a todos sus electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 electrones. Entonces, a esto se llama octeto expandido, ¿no? ¿Por qué se llama octeto expandido? Porque tiene más de 18, más de 8. ¿Ah? Entonces, esto no cumple octeto. El F2 sí cumple octeto, ¿no? Porque el F2 es el flúor, pues. El flúor enlazado con otro flúor nada más, tus pares libres. ¿Sí o no? Nada más. El CH4 también cumple, el NO también cumple, ¿no? Porque el CH4 sería así. Y el NO sería así. ¿Sí, muchachos? Ahora, ¿qué me están diciendo? Sustancias que cumplen, ¿no? Ahora, acá hay una observación. Cuando tengas hidrógeno, no va a cumplir. Porque el hidrógeno no cumple octeto, sino dueto, ¿no? ¿Verdad? Dueto. Por eso es que las sustancias que cumplen octeto en este caso sería 2 y 4. Entonces la clave sería casi. ¿Estamos bien, niños? Para explicar la solubilidad de una sustancia encontrada es necesario conocer la naturaleza polar y apolar. A ver, mira, lo semejante, lo semejante y disuelve lo semejante. Polar con polar, apolar con apolar. Lo semejante disuelve lo semejante. Polar con polar, apolar con apolar. Entonces, dice, yo en el teoría no tengo una molécula apolar. Ah, ya, de frente, pero al ojo, ¿no? Ya lo hemos dibujado, ¿no? Este es polar, polar. Todas estas moléculas le hemos dibujado, no me digas que no, ¿ah? La intensidad de las fuerzas intermoleculares. Entonces vamos a hablar un poquito de fuerzas intermoleculares.
Fuerzas intermoleculares. A ver, son fuerzas de atracción electrostáticas. Electrostáticas que ocurren entre moléculas. Son fuerzas de atracción electrostáticas, muchachos, que ocurren entre moléculas para definir las propiedades físicas, ¿no? Para definir, muchachos, las propiedades físicas. ¿Qué propiedad física? Solubilidad, presión de vapor, viscosidad, ¿no? Temperatura de ebullición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de London, fuerza de dipolo a dipolo, fuerza de London, dipolo a dipolo, puente de hidrógeno. Estas dos son las llamadas fuerzas de Van der Waals. ¿Sí, muchachos? Las fuerzas de Van der Waals.
Ya está. Ay, muchachos, aún se me estresa un poco por la letra, hoy. No sé por qué, de verdad. Pero bueno, ustedes me dicen que los otros profes también como que se les complica mucho, ¿no? Pero se entiende. Al menos. Sí, sí, en aritmética también. Ah, ya, ok. A ver, ya está. Vamos a hablar de las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Sí? Fuerza de dispersión del horno. Es, es la mínima interacción que se da en todo tipo de moléculas, ya que ocurre entre dipolos instantáneos e inducidos. ¿Sí, muchachos? Es la mínima interacción que se da en todo tipo de molécula, ya que ocurre entre dipolos instantáneos e inducidos. A ver, en el CO2, ¿por qué se llama dipolo instantáneo? Porque si bien es cierto, es una molécula apolar, o sea, apolar sin polos, hay un instante, hay un momento donde esto, por la electronegatividad que tiene una carga negativa. Positivo, negativo. Negativo, positivo, negativo. Y ahí justamente ocurre la interacción. Negativo con positivo con negativo. Y esto será la interacción del onda. Y eso será la interacción de London. ¿Ya está? ¿Sí, muchachos? Interacción London.
Ya está. Fuerza dipolo dipolo. La fuerza dipolo dipolo, muchachos, llamada también fuerza de quiso, es una interacción más fuerte, en moléculas polares, ¿sí? Es una interacción más fuerte que ocurre en moléculas polares, ¿no? Por los dipolos permanentes. Por ejemplo, si yo tengo el HCl y tú dibujas esto, a ver, vamos a ponerlo más arriba, ¿eh? Ya está. A ver, si tú tienes el HCl, ahí está, ¿no? ¿Te acuerdas el vector? Ya está. La interacción es más fuerte, ¿no? Y esa interacción dipolo-dipolo. Si te das cuenta, es una interacción más fuerte que el otro, ¿no? Ahora, ojito. Si tú sabes el tipo de molécula,
Ya sabes todo, ¿no? En una molécula polar, ¿qué cosa tienes? Londo y dipolo dipolo. Y en la polar solo londo. Ejemplo. Esto, por ejemplo, es una molécula polar. Y como es una molécula polar, hay londo y dipolo dipolo. Esto es una molécula polar. Y si es apolar, solo hay dos. ¿Y muchachos? ¿Ya está? ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Muy rápido, está bien, háblame. Muy bien, muchachos. Entonces acá creo que sí podemos hacerlo. A ver, claves. Muy bien. La A dice, la intensidad de la fuerza nuclear es muy pequeña en comparación con la intensidad de los enlaces químicos. Determinante de la que responder de sustancia y predominante, ¿no? Ya. La A me dices tú, fuerza de London, el CO2, sí está bien. La B, el puente hidrógeno sería el HF y la A, ¿no? BCA, ¿no? Ey, pero todavía no hemos hablado del puente hidrógeno. El famoso EPH.
El enlace puente de hidrógeno, muchachos, es un caso especial del dipolo y dipolo, ¿no? Donde el hidrógeno es un caso especial del dipolo y dipolo. Donde el hidrógeno interactúa con los elementos más electronegativos, ¿no? El flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Ya está. ¿Quiénes son los que presentan esto? El HF, el agua, el peróxido de hidrógeno, el NH3, el ácido nítrico, y así, ¿no? También en orgánica el alcohol, el ácido carboxílico, aminas primarias, secundarias. Ya está. ¿Sí, muchachos? Ya está. Entonces, muchachos, a ver, claves, claves. Ahí, ¿cómo sería, muchachos? Clave en la 7. Vamos, muchachotes.
¿Ya? A ver, dipolo temporal es dipolo instantáneo, ¿no? Solo entre moléculas idénticas, no. Pueden ser distintas. Efectivamente, muchachos. ¿Ves? A ver, clave, clave, rápido. ¿Ya? Casa. Solo 5 personas. Y el resto, durmiendo. En la 8 la clave es efectivamente casita, muchachos. Me piden incorrecta. Si tú consideras que la acetona es una molécula polar, esta es una molécula polar, muchachos. Hay en London y dipolo dipolo. Y acá dice solo dipolo dipolo, no. También London, ¿no? A ver, niños, al toque, al toque. Está loco, ¿ah? A loco está. A ver, besito. ¿Sí, no? Dice, las fuerzas de dipolo dipolo son también conocidas como fuerzas de quiso. Menor a, no, no, definición. A ver, esto de acá, el átomo central no tiene par libre, los elementos son iguales. Molécula apolar. No hay vector. Molécula apolar. Par libre.
molécula polar. Entonces, muchachos, por esta razón, solo tres. Clave en la 10. Clave, muchachotes. Solo tres. Beso, beso. Casa me dice por ahí. A ver, fíjate bien, verifica. Solo tres, niños. A ver, dice London, ¿ok? Me hablan ahora de interacción London, ¿no? Ya hemos dibujado al SO3. El átomo central no tiene par libre y los elementos que lo rodean son iguales. Molécula polar. Esto, como es OH, es un alcohol. Y ese es un alcohol que presenta London y EPH. ¿Sí o no, muchachos? Y el O2 apolar. Entonces, para que sea polar sería un y tres, ¿no? Fácil, muchachos. Fácil, fácil, fácil. A ver, al toque, 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 muchachos.
Muy bien, muchachos. Ahora sí vale la pena 15, ¿no? Dedito. A ver, todos somos verdaderos, ¿no? La de dipolo y dipolo presenta moléculas polares, la dispersión de London presenta todo tipo de molécula, y si una molécula existe puente hidrógeno también, obviamente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya sabes que es un caso especial del dipolo dipolo. 11. Tienes el CH4. A ver, ya está. Dedito, ¿no? Muy bien, muchachos. Ya sabes que el puente hidrógeno es más fuerte que el dipolo dipolo, más fuerte que el 13, muchachos. ¿Cuál es la clave de la 13? Ahí no hay clave, creo, ¿no? Porque me piden las incorrectas. A ver, fíjate, muchachos.
A ver, ay, Dios mío. Dedo, ¿no, muchachos? Pero piden incorrectas. Esas serían correctas. Porque para que pase, mira, para que pase el líquido y comience a bullir, eso está bien. Porque el que bulle. Ah, el contacto en estado líquido, mantener de bullir, orden de temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición también empezaría así. La temperatura, eso es correcto. Esto está bien. A mayor fuerza intermolecular, mayor temperatura de ebullición. ¿Ves? Esto está bien. Y eso también está bien. Porque dice, encontrarse en líquido, la facilidad para licuarse. La facilidad para licuarse. Primero el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿no? Al último el yodo, ¿no? Está bien también. Hay una observación ahí, ¿ya, chicos? 14, ¿cuál es la clave, muchachos? La 14, la clave es solo uno. Y para acabar, la pregunta 15, que también es solo uno. ¿Sí, muchachos? No, pues no. ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces, sin más que decir, aquí no vamos a quedar, chicos. Muchas gracias por estar atentos. Mucha salud para ustedes y sus familias. Y nos vemos la próxima semana. ¿Todo bien, no, muchachos? ¿Todo bien? Muy rápido fue el último. Todo bien, muchachos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien la clase? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Algo será? ¿Más o menos? ¿Qué importa? ¿A nada? Habla. Gracias, profe, gracias, profe, gracias, profe. Sí, gracias. Bueno, pues, si todos dicen sí, normal. Además, son los 10 que atienden nomás, ¿no? Todo bien, profe. Gracias, gracias, profe. Todo bien, muchas gracias. Bueno, Una muchachos, entonces pregunta. todo bien. Entendí todo, dice Gabriela. Chévere, Gabrielita. Chévere, dice, ¿no? Profesor, disculpe una pregunta. Dime, Lady. En la pregunta 13, en el enunciado 3, está ordenado, como todos son apolares, está ordenado según su La ubicación en la temperatura tabla visión, es la periódica. fuerza. Lo que pasa es que, acuérdate que si todos tienen la misma fuerza intermolecular, te guías de la masa molar. ¿Quién tiene mayor masa molar? El yodo. Entonces, la temperatura de ebullición, menor, medio mayor y mayor. Eso está ordenado, ¿no? Es por la masa atómica. Claro, por la masa Ah, atómica sería, ¿no? ya, ya, ya. Entonces, Eso a está- mayor masa atómica, mayor fuerza intermolecular. Claro, siempre y cuando las moléculas tengan la misma interacción, Ah, como en ya. este caso. ¿Está bien? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, hijita. Cuídate. Nada, muchachos, cuídense mucho. Chau, chau, chau. Ya chicos, nos vemos hasta mañana, por favor. Puntuales todos.